Mucho antes de las calabazas, de los disfraces y de los niños pidiendo dulces en las calles, el miedo ya tenía un altar. Siglos antes de que el nombre Halloween existiera, los pueblos antiguos se reunían en noches oscuras, encendiendo antorchas y clamando a los dioses de la muerte, creyendo que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía lo suficientemente delgado como para ser atravesado. Pero lo más impresionante es que, entre las líneas de la Biblia, encontramos ecos de esos mismos rituales. El hombre, desde los orígenes, siempre ha tenido miedo del silencio, miedo de lo invisible, miedo de lo desconocido. Y fue ese miedo el que creó las primeras fiestas de las tinieblas, mucho antes de que la palabra Halloween apareciera en la historia. En el Antiguo Oriente, los pueblos vecinos de Israel realizaban ceremonias para apaciguar a los espíritus. Encendían hogueras, ofrecían alimentos a los muertos y usaban máscaras para alejar aquello que no comprendían. Estas tradiciones eran antiguas y peligrosas, porque el hombre no solo intentaba engañar a la muerte, intentaba controlar lo espiritual. La Biblia muestra que ese impulso ya existía desde el Génesis. Mientras Caín levantaba un altar movido por la envidia, otros pueblos levantaban altares movidos por la superstición. El miedo a la muerte dio origen a cultos, y los cultos dieron origen a mitos. Con el tiempo, esos mitos se convirtieron en celebraciones anuales, ritos de paso entre el sol y las sombras. En el mundo celta, eso sería llamado Samhain, la fiesta que marcaba el fin de la cosecha y el comienzo del invierno. Pero en el antiguo mundo bíblico, rituales semejantes ya ocurrían bajo otros nombres: prácticas de necromancia, sacrificios y consultas a los muertos, prohibidas por Dios desde el principio. Levítico 19:31 y Deuteronomio 18:10-12 resuenan como advertencias eternas. No busquéis a los muertos, para no contaminaros con ellos. Es como si la historia se repitiera en círculos. El hombre crea la oscuridad, luego teme lo que ha creado. Y lo que llama tradición, Dios lo llama engaño. Halloween, por tanto, no nació en una aldea medieval. Nació en el alma del hombre que quiso jugar con lo espiritual sin la presencia de Dios. Aquellos antiguos rituales fueron el inicio de una línea espiritual que atravesó civilizaciones. Y cuando Cristo nació, el mundo ya estaba lleno de sombras disfrazadas de fe. Pero detrás de cada máscara seguía habitando el mismo miedo. El miedo a la muerte, el miedo al silencio, el miedo a Dios. El Halloween que el mundo conoce hoy, con dulces, disfraces y luces, es solo una sombra moderna de algo mucho más antiguo. Mucho antes del cristianismo, mucho antes de la Edad Media, el miedo a la muerte ya se celebraba con hogueras y sacrificios. Los pueblos antiguos creían que el ciclo de la vida siempre terminaba con una noche de travesía, el momento en que el sol moría y el frío traía a los espíritus. En Occidente, esta costumbre era conocida como Samhain por los celtas, pero rituales parecidos existían en Egipto, en Mesopotamia y hasta entre los cananeos, pueblos mencionados en la Biblia. Todos compartían una misma creencia: los muertos volvían y los vivos debían protegerse. Se vestían con pieles de animales, encendían llamas y dejaban ofrendas en las puertas, no por fe, sino por miedo. Y el miedo es una de las fuerzas espirituales más antiguas. Genera religión, pero sin relación con Dios. Los celtas no conocían el nombre del Señor, pero conocían la oscuridad. Y la Biblia muestra que cuando el hombre intenta alejar las tinieblas con sus propias fuerzas, termina alimentándolas. Los profetas de Israel fueron testigos de ese mismo patrón. En Deuteronomio 18, Dios prohíbe toda práctica de hechicería y consulta a los muertos, porque esas tradiciones estaban presentes en todas las naciones vecinas. Los amorreos, los hititas, los babilonios, todos creían que la noche al final del otoño era un portal. Pensaban que el frío traía consigo a las almas y que el fuego las mantenía alejadas. Pero el fuego sin fe es solo llama, y el hombre, al jugar con lo espiritual, siempre termina quemado. La raíz de Halloween es el deseo humano de controlar lo invisible. En el pasado, eso se hacía con ofrendas y rituales. Hoy se hace con diversión y símbolos. Pero la esencia no ha cambiado.
sigue siendo la celebración del miedo, y el miedo es lo opuesto a la fe. En los tiempos bíblicos, estas prácticas estaban tan difundidas que llegaron a influir en Israel. Los libros de Reyes y Crónicas registran momentos en los que el pueblo de Dios imitó las costumbres de las naciones paganas, levantando altares, quemando incienso e incluso sacrificando a sus hijos. Dios, por medio de los profetas, los advirtió repetidas veces: no aprendáis el camino de las naciones, ni temáis las señales de los cielos. Jeremías 10:2. Halloween, por tanto, es solo la herencia moderna de una tradición milenaria, una noche de invocación disfrazada de fiesta. Y lo más impactante es ver cómo la Biblia ya denunciaba ese mismo patrón mucho antes de Cristo. En Isaías 8:19 está escrito: cuando os digan, consultad a los nigromantes y a los adivinos, que susurran y murmuran, ¿acaso no consultará el pueblo a su Dios? Era el mismo principio que movía los antiguos rituales: buscar respuesta sin buscar arrepentimiento. El mismo impulso de Saúl en Endor, repetido generación tras generación, civilización tras civilización. Y lo que hoy llamamos Halloween no es más que el eco moderno de aquel grito antiguo: el deseo de tocar lo espiritual sin someterse a lo divino. Pero hay un detalle que pocos conocen. El propio calendario de Samhain y de otras fiestas antiguas se basaba en ciclos agrícolas, en cosechas y muertes simbólicas de la tierra. Lo que era físico se volvió espiritual. El hombre veía el fin de la cosecha como el fin de la vida, y creía que, si no honraba a los muertos, ellos traerían maldición. La fiesta de la cosecha, por tanto, se convirtió en la fiesta de los muertos, y el miedo ganó una fecha. Siglos más tarde, el cristianismo intentaría cristianizar esa celebración con el nombre de Día de Todos los Santos. Pero el espíritu detrás siguió siendo el mismo: la fascinación por la oscuridad, el culto a la muerte, la burla de lo invisible. Halloween no nació en la cultura pop. Nació en el corazón del hombre que teme más a la muerte que al pecado. Y mientras exista el miedo, esta noche seguirá regresando, con nuevos nombres, nuevas máscaras y el mismo espíritu antiguo. Durante siglos, el hombre intentó convivir con el miedo. Levantó altares, encendió hogueras, invocó nombres antiguos, todo para intentar alejar aquello que solo la luz podía disipar. Pero el miedo no se vence con fuego, se vence con fe. Y fue por eso que, en el momento más oscuro de la historia, la verdadera luz nació. Cuando Cristo vino al mundo, la tierra estaba sumergida en superstición y silencio espiritual. El Imperio Romano adoraba decenas de dioses, muchos de ellos ligados a la muerte y al inframundo. Los pueblos alrededor de Israel aún practicaban sacrificios, y la noche, tanto literal como espiritual, dominaba el corazón humano. Entonces, en medio de ese escenario sombrío, un niño nació en un pesebre, sin antorchas, sin rituales, sin máscaras, solo la presencia de Dios entre los hombres. Mientras los paganos temían el regreso de los muertos, el cielo entero se abrió para anunciar el nacimiento de la vida. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Isaías 9:2. Esa profecía, escrita siglos antes de Cristo, se cumplió exactamente en el tiempo en que el miedo gobernaba el mundo. El nacimiento de Jesús fue más que un milagro. Fue una declaración espiritual de guerra. Dios no borró el antiguo Halloween con truenos ni fuego. Lo derrotó con un niño. Desde ese momento, el enemigo perdió el monopolio del miedo. Porque donde está Cristo, la muerte pierde su poder. Y eso es precisamente lo que Halloween, en el fondo, intenta borrar de la memoria espiritual de la humanidad. El hecho de que la oscuridad ya fue vencida. Los antiguos pueblos creían que, una vez al año, los muertos regresaban a la tierra. Pero con Cristo, la dirección se invirtió. Fue el vivo quien descendió a la muerte para vencerla. Mientras los hombres intentaban alcanzar el más allá con rituales, Dios cruzó el abismo con amor. Y donde antes se oían susurros de miedo, ahora resonaba una voz: no temáis. El nacimiento de Cristo fue el inicio del fin de todo culto a las tinieblas. Por eso, cada vez que el mundo celebra Halloween, repite, sin saberlo, el mismo engaño que la venida de Jesús ya deshizo, el engaño de creer que el miedo es más fuerte que la fe. Pero hay algo aún más profundo.
La Biblia revela que en el momento de la crucifixión hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo 27:45. Era el reencuentro simbólico entre la antigua noche y la luz eterna. Durante 3 horas, la oscuridad cubrió el mundo, como si las tinieblas intentaran un último suspiro. Pero al tercer día, la luz resucitó, y con ella, el poder de la muerte fue quebrado para siempre. Lo que los antiguos celebraban como la noche de los muertos, se convirtió en el Evangelio en la mañana de la resurrección. La diferencia entre el miedo y la fe está en quién crees que tiene la última palabra, la muerte o aquel que la venció. Por eso, el verdadero contraste bíblico del Halloween no está en la fiesta en sí, sino en la elección que representa, permanecer en el miedo o caminar en la luz. El mundo moderno puede cambiar los nombres, las ropas y los símbolos, pero la esencia sigue siendo la misma, un intento de revivir lo que Cristo ya sepultó. El nacimiento de Jesús fue el fin de la oscuridad como poder espiritual. Y cada vez que la humanidad revive el Halloween, revive también el eco de una batalla que ya fue ganada hace más de 2000 años. Hoy, el Halloween parece una fiesta inocente. Risas, dulces, disfraces, luces de colores, pero detrás de las máscaras modernas resuena el mismo susurro antiguo, el mismo miedo que hizo a los celtas encender hogueras y a los pueblos antiguos buscar a los muertos, aún vive en el corazón humano. El miedo a lo invisible, el miedo a la muerte, el miedo a Dios. El mundo cambió las ropas, los nombres y los símbolos, pero el espíritu que anima esta celebración sigue siendo el mismo. Mientras el hombre se disfraza para burlarse de la muerte, el enemigo sonríe, porque cada juego con las tinieblas es un recordatorio de que el miedo todavía tiene espacio entre los vivos. En la Biblia, la muerte nunca fue un tema para bromas. Siempre fue tratada como el último enemigo a ser vencido, y Cristo ya la venció. Pero el Halloween invierte el sentido de la victoria, convierte la derrota espiritual en entretenimiento. Y cuando lo espiritual se vuelve diversión, el discernimiento desaparece. La humanidad, que un día temió a las tinieblas, ahora aprendió a reírse de ellas. Pero reírse de lo que Dios condena es más peligroso de lo que parece. La risa apaga la vigilancia, y la distracción abre puertas. Y cada vez que el hombre abre puertas que Dios mandó cerrar, algo espiritual sucede, aunque no lo perciba. El Halloween no es solo una fecha, es un reflejo, un espejo donde la humanidad mira a la muerte y dice, «No me das miedo». Pero la verdadera valentía no está en burlarse de la muerte, está en vencer el pecado, porque lo que realmente aterra al infierno no es una vela encendida en una calabaza, sino un alma encendida por el Espíritu de Dios. La Biblia dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Romanos 12:2. Y ese es el verdadero contraste entre el Halloween y el Evangelio. Mientras el mundo celebra el miedo, el cristiano es llamado a celebrar la victoria. Mientras el mundo se disfraza, el cristiano es llamado a rebelarse. Mientras el mundo se viste de muerte, el cristiano es llamado a la vida. El Halloween es el eco moderno de la vieja noche de los muertos. Pero el Evangelio es el amanecer que ninguna oscuridad puede apagar. Y todo aquel que camina en la luz sabe, las sombras no son eternas. La pregunta no es si el Halloween es solo una fiesta. La pregunta es, ¿por qué el mundo insiste en recordar la muerte cuando la vida ya resucitó? Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Aquí, cada nuevo video revela un misterio diferente. Verdades ocultas entre las páginas de la Biblia que pueden cambiar la forma en que entiendes el mundo espiritual. Y ahora cuéntame, ¿qué parte de este video te hizo pensar más? ¿Lo que ya ocurrió o lo que aún está por suceder? Deja tu respuesta en los comentarios. Podría inspirar el próximo episodio. Y si sientes que hay algo más allá de lo que hablamos aquí, en el primer comentario fijado encontrarás una guía digital especial, creada para quienes desean profundizar y descubrir los misterios ocultos de la Biblia. Es algo accesible, hecho con dedicación, para quienes no solo buscan respuestas, sino entendimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, y recuerda, no todos los misterios fueron escritos para asustar,
Algunos fueron escritos para despertar,